Estar con nosotros mismos es seguro de las cosas que más miedo nos dan. Somos unos grandes desconocidos para nosotros mismos. Así que he creído interesante poder hablar de esto hoy, poder compartir unos minutos y pensar por qué nos da tanto miedo mirar hacia adentro. Sospecho que en el fondo hay algo que nos cuesta y es que en el fondo sabemos que no solamente vamos a encontrar un personaje al que estamos acostumbrados, lo que sabemos del día a día nuestro, sino que si profundizamos bastante más, lo que vamos a encontrar es una persona a la que no conocemos tanto. Podemos encontrarnos aspectos que nos sorprenden, incluso que nos asusten, recuerdos de los que tampoco estamos orgullosos, cosas que hemos querido olvidar o relegar y colocar en un segundo, tercero o último plano. Bienvenidos al baúl de Lidia Martín. En esta tarde seguimos pensando juntos. Creo que merece la pena, como siempre. Gracias por los que siempre estáis y os apuntáis desde el primer momento. Está por ahí Luis Enrique, Javier, Casilda. Muchas gracias por estar. Os mando un saludo. Aquí en Madrid tenemos una tarde lluviosa, rara, pero nada quita que podamos, ya digo, juntarnos, estés en la parte del mundo que estés, para pensar en cosas y aspectos que nos importan a todos, da igual en qué país se viva y cómo estemos viviendo este asunto de la pandemia. Todo esto que procuro que sean los temas que tenemos encima de la mesa en estos directos de jueves por la tarde aquí en Madrid, van orientados a eso, a pensar en aspectos de nuestra vida cotidiana. Y quizá te puede haber resultado llamativo, quizá un poco duro también, el que haya dicho la palabra personaje. Eso de distinguir entre persona y personaje es una de esas primeras cosas que, si tiene que ver con la verdad de nosotros mismos, quizá no te haya gustado. Quiero explicarlo. ¿Sabes que la palabra personalidad viene del griego prosopon, que significa máscara? Es decir, todas las personas, sobre todo desde que somos adolescentes, en la niñez no lo hacemos tanto, escogemos aspectos de nuestro ser o de otros que queremos de alguna manera utilizar como para configurar lo que los demás queremos que conozcan de nosotros. Es una especie de tarjeta de presentación que nos hacemos, y con los años, si no hemos sido muy cuidadosos en utilizar esa tarjeta de presentación solo de manera temporal, mientras no hemos desarrollado nosotros mismos una gran personalidad, pues termina convirtiéndose en algo tan habitual que lo confundimos respecto a quiénes somos realmente. Hay poca gente que se conozca bien. De hecho, la psicoterapia muchas veces ayuda a esto. Una de las cosas que se hace en psicoterapia es ayudar a la persona a hacerse preguntas que normalmente no se ha hecho sobre lo que le está sucediendo. Preguntamos en qué medida puede haber sido también en parte responsable de lo que le ha hecho llegar hasta este punto. A veces no responsables por aspectos negativos de uno, que los tenemos todos, evidente, pero no siempre tienen por qué estar en el foco de lo que nos lleva a una consulta. A veces estamos sufriendo las consecuencias de lo que otros hacen, pero que quizá nosotros mismos no hemos permitido no hemos frenado, mejor dicho, hemos permitido, y descubrimos cuando miramos hacia nosotros que hay razones de fondo por las cuales no nos hemos defendido del todo o no hemos puesto límites. Ese mirar hacia adentro, entonces, como decía la primera fotografía, nos obliga a pasar tiempo con nosotros solos, tiempo con nosotros mismos. Vivimos muy asustados por la soledad. Efectivamente, se ha convertido en una verdadera pandemia silenciosa para mucha gente. Se ha instalado en sus vidas y en sus casas. El tipo de vida que llevamos y que vivimos a veces nos hace sentirnos profundamente solos, a pesar de que estemos acompañados por gente alrededor. Y puede ser que todos estos factores juntos y el miedo a encontrarnos ese algo más relacionado con la persona y no con el personaje nos han ido apartando de tomar los tiempos y los espacios para poder estar solos, en un rincón tranquilo, en un sillón, con un cuaderno y un bolígrafo, reflexionando sobre nosotros, sobre lo que nos rodea, nuestras decisiones, hacia dónde vamos, de dónde hemos venido o de dónde hemos caído en ocasiones. Y ahí tenemos que escuchar nuestra propia voz, nuestros silencios. También, pues si eres cristiano y una persona de fe, como soy yo, lo que escuchas es la voz de Dios, no en un sentido audible, pero sí hablando a tu conciencia a través del Espíritu, pensando en aspectos que quizá has pasado desapercibido, pero que la conciencia está apuntando justo en la dirección de quien la puso allí, es decir, siempre hacia arriba. Es por esa razón que a algunos también nos atrae el cristianismo. La misma por la que unos los odian también. Voy a explicarlo. Cuando nosotros somos cristianos, lo somos porque hemos entendido en algún momento de nuestra vida, frente al texto bíblico, quiénes somos nosotros y quién es Dios también. Y cómo lo que nosotros somos y no funciona tiene que ver, o tiene que buscar, mejor dicho, un salvador fuera. A la gente no le suele gustar que le muestren aspectos de sí mismo o de sí misma con los que no está de acuerdo.
Nos encantaría saber cuáles son las fortalezas sin saber necesariamente o ignorar cuáles son las debilidades. Y lo cierto es que tenemos de las unas y de las otras. No podemos renunciar a nuestros puntos débiles solo quedándonos con las fortalezas. Claro, la Biblia lo que muestra del ser humano es a veces una visión bastante negra. Nos habla de que no somos buenos por naturaleza. Se nos explica cómo no hay bueno ni siquiera uno, que por más que se busque alrededor, todos hemos fallado, todos hemos errado, nos hemos distanciado de lo que Dios quería inicialmente para nosotros en su diseño. Y digo, eso no gusta, pero es a la vez cautivador. Para nosotros, cuando encontramos ahí la explicación a muchas de las cosas del mal que vivimos y también encontramos la esperanza de cómo salir de ahí. El cristianismo, siendo tan claro acerca de la naturaleza humana y de la realidad de un Dios que salva, es también una gran ofensa para muchas personas. Las reacciones que muchas personas tienen, como digo, a la Biblia o a lo que la Biblia dice, es justamente que no les gusta verse allí. A ninguno nos gusta. De hecho, se habla de que la Biblia, la palabra, es como una espada de dos filos que nos parte por la mitad, que nos hace separar unas cosas de las otras, aparta el tejido muerto y nos muestra cuál debería ser el tejido vivo. Nos muestra una nueva naturaleza cuando hemos aceptado el mensaje de Jesús y nos muestra cómo sigue siendo nuestra vieja naturaleza con la que seguimos luchando. En Santiago se nos habla de lo torpe que seríamos si, viéndonos en un espejo, simplemente nos diéramos la vuelta y olvidáramos nuestra imagen, lo que hemos visto allí, para simplemente seguir y proseguir la vida sin reflexionar acerca de lo que somos como personas. Y como ves, al mencionar todas estas cosas, puedes darte cuenta de que el mensaje de la Biblia, el mensaje de Dios, está absolutamente interesado en lo que somos como personas. La psicología es la disciplina que intenta estudiar a las personas, el comportamiento, y es verdad que ha dejado todo lo espiritual fuera. Y algunos, los que somos cristianos y psicólogos a la vez, nos damos cuenta de que hay conexiones y no podemos dejar de reparar en ellas, olvidándonos de que la parte espiritual y la emocional y la forma que tenemos de pensar acerca de nosotros y del mundo marca radicalmente una diferencia. Todas estas cosas las reflexionamos, las vemos, aunque nos duelan, cuando pasamos tiempo a solas con Dios, tiempo con nosotros mismos y quizá alrededor de algo tan normal y tan básico como puede ser una taza de café, un simple sillón, al lado de una ventana, sea en un día soleado o en un día lluvioso. En cualquiera de esos momentos, eso es lo que te mostraba con la segunda fotografía, la normalidad se nos presenta como algo precioso. A pesar de que nos dé cierto miedo, aunque creo que ahora con esto de la pandemia hemos empezado a valorarlo de una manera mucho más profunda. Una de las cosas que hemos perdido, sin duda, es la normalidad, el podernos encontrar con la gente que veíamos antes de manera también normal, el hablar de las cosas cotidianas sin tener el asunto famoso del coronavirus a todas horas, poder detenernos a tener algo de ocio y no tener que andar constantemente con prisa buscando soluciones inmediatas a veces y mal pensadas en otros momentos porque estamos teniendo que improvisar acerca de lo que nos está pasando. Y ojalá podamos entender que esos momentos que quizá hemos minusvalorado a lo largo de tanto tiempo son justo los que estamos añorando. Son tiempos también para estar nosotros mismos tranquilos, solos, no para, digamos, obsesionarnos con una especie de autoayuda barata, que es lo que a veces se da, y no me imagino ese tiempo de estar conmigo misma delante de un móvil buscando frases baratas en Pinterest o en Facebook. Pienso en un espacio de reflexión real, en el que no me dé miedo, o si me lo da, sea capaz de afrontarlo, el encontrarme con mis silencios y mis oscuridades, el que pueda ponerle nombre a las cosas que me preocupan, el que pueda pensar en el afán que cada día trae sin volverme loca por el mañana, sabiendo reconocer lo que de bueno tiene mi día en ese momento, normal quizá, sencillo, pero profundamente ligado a lo que es un regalo de Dios mismo, que es todo aquello que sigue funcionando en nosotros. Vivimos instalados, por el contrario, en una cultura de la queja, del desagradecimiento, de la velocidad, y eso es lo que nos lleva una y otra vez a evitar encontrarnos con nosotros, porque significaría también reconocer lo que en nosotros no funciona.
Permitirte vivir el momento en que te encuentras, en este momento difícil de convalecencia, me atrevería a decir, es muy importante también. He notado que las personas en la consulta muchas veces muestran, bueno, pues esa dificultad para mirar hacia adentro, pero sobre todo cuando lo consiguen, lo que noto es una mirada de poca misericordia hacia las situaciones que ellos mismos están padeciendo. Existe una especie de autocrítica mal enfocada que les lleva a pensar de una manera muy drástica acerca de dónde deberían estar y no se permiten a veces momentos de dolor, de tristeza, de espera, de impaciencia, de duda, de equivocación. Todos tenemos culpas. A lo largo de la vida acumulamos culpas verdaderas y culpas falsas y tenemos que saber llegar a manejarlas para no volvernos locos. Perdonarnos es una tarea difícil. Bastante más fácil cuando entendemos que Dios nos perdona y para eso nos acercamos adelante, lógicamente. Sin arrepentimiento no hay gracia, no hay perdón, con lo cual la culpa forma parte necesaria de la vida del que se acerca a Dios y es rescatado. Pero debemos perdonarnos ciertos aspectos, ¿no? Y uno de ellos es que a veces nos encontramos en situaciones que no siempre hemos provocado, a veces sí, pero el darnos el espacio para salir de ahí, el darnos ese tiempo para reflexionar bien las cosas, el poderlo pedir a otros incluso, no permitir que se nos metan prisas innecesarias, darnos nosotros la libertad también de tomarnos nuestro tiempo para que las cosas no sean ya, como a veces nos las exigen o nos las exigimos, es fundamental. Ahora todos estamos convalecientes, decía, porque venimos acumulando duelo tras duelo. Hemos perdido muchísimas cosas, todos nos estamos encontrando bastante regular, en algunos momentos mejor, en otros peor, pero resulta triste cuando esa convalecencia desaparece de nuestro vocabulario y simplemente nos convertimos en personas que decimos debo estar bien, yo no debería sentirme así, no debería volver a cometer este error, no debería hacer esto de esta manera. Un cierto nivel de autocrítica, desde luego, es recomendable. Yo lo voy a encarecidamente recomendar. Creo que mucha gente iría bastante menos a consulta si fuera más autocrítico. También si pusiéramos más límites unos a los otros. Pero creo que debemos aprender una forma de exigirnos o una forma de examinarnos que de alguna manera nos rete a avanzar reconociendo nuestros fracasos, nuestros errores, nuestras convalecencias, que sea crítico pero que a la vez también muestre un cierto grado de misericordia. No sé si te pasa, pero creo que muchas veces nos exigimos a nosotros mismos en momentos de dolor o cuando nos damos cuenta de que hay algo que no nos gusta de nosotros mucho más allá de lo que exigiríamos a otros. Y esa doble vara de medir desde luego no nos ayuda en los tiempos a solas con nosotros mismos. No se nos pide que nos pasemos la manita por la espalda siendo absolutamente condescendientes y aceptando todo como si fuera bueno en nosotros, pero tampoco que estemos tratando con nosotros a latigazo limpio, no entendiendo los momentos, las historias que no sirven para justificarnos, pero sí que sirven muchas veces para explicar el por qué hemos llegado a determinados puntos, el por qué somos como somos. ¿Qué pasa con nuestra historia familiar, con lo que hemos vivido de niños, por ejemplo, con las circunstancias que hemos tenido que vivir también a lo largo de la vida, que nos marcan, que nos dejan de alguna forma traumatizados, ¿por qué no decir la palabra? Trauma va mucho más allá de un abuso sexual, por ejemplo, o una agresión física. Todo aquello que nos impacta marca a veces un punto de inflexión en nuestra vida al que podemos llamar trauma a un cierto nivel y que nos condiciona para todo lo demás. ¿Cómo han sido tus tiempos previos contigo mismo? Y sobre todo, ¿qué tipo de soluciones intentas buscar cuando al mirar dentro encuentras un problema? Tenemos que ser creativos. Este es un tiempo de reinventarse, lo hemos dicho muchas veces, la pandemia nos está obligando a tener que hacerlo, pero cuando miramos hacia nosotros y nos damos cuenta de que una y otra vez cometemos los mismos errores, que hacemos el mismo análisis a medias porque no hemos dedicado el tiempo a examinarlo en profundidad o quizá no nos hemos acompañado de alguien que nos puede ayudar, nos vemos dando soluciones antiguas a los problemas nuevos. Tú y yo somos personas dinámicas que vamos cambiando y evaluando nuestro pasado y nuestro presente nos damos cuenta de que hemos ido avanzando o retrocediendo en ciertos niveles. Nadie avanza del todo sin retroceder algo, nadie retrocede del todo sin avanzar algo, pero qué importante es aplicar en un tiempo como este creatividad, eso te decía en la cuarta fotografía, una creatividad que te permita
salirte del molde de lo convencional, de lo que estás habituado, de lo que siempre hiciste y empezar a plantearte cómo sería mi vida, cómo sería yo como persona si empezara a ser más generoso, si empezara a tratar conmigo de una manera distinta, sin esa vara de medir doble por la cual me lo perdono todo o me lo exijo todo. ¿Qué pasaría si cambiara una cultura de la queja por una cultura de agradecimiento? ¿Qué pasaría si en vez de pedir las cosas a las bravas las pidiera con una sonrisa? ¿Qué sucedería si viera cada día como la oportunidad que tenemos los que estamos vivos y que han perdido aquellos que ya no están? ¿Cómo podría de alguna manera rescatar mi estado de ánimo en momentos difíciles, teniendo en cuenta que aún existen muchos aspectos de mi vida que funcionan, aunque algunos quizá debo descubrirlos y empezar a aprender a valorarlos? Todas estas preguntas, todas estas reflexiones, si te das cuenta, son otra manera de ver el mundo. Es una de las cosas que me ha obsesionado estos 20 años de profesión y es una de las razones por las que empecé a diseñar este baúl de fotografías desde hace un año, todas esas fotografías que están en mis perfiles de redes sociales, en Instagram si vas hacia atrás, y que estamos reuniendo estos días en estas conversaciones. Porque, claro, necesitamos de alguna manera ver las cosas desde otro punto de vista, a veces para reaccionar. Intento siempre en este canal que no escuchéis la misma interpretación de los mismos temas que cualquier persona haría, sino que procuro siempre traer algo fresco en cada uno de los temas que abordamos para que podamos pensar de una manera diferente. Escuchar una voz diferente nos lleva a eso. Ahora, no dejes de escuchar tu propia voz, no dejes de escuchar la voz de quien mejor te conoce, que es quien te diseñó y te creó en medio de todo esto para poder llegar a esa nueva creación de oportunidades y de propuestas para poder elaborar una mejor solución creativa a lo que estás viviendo. ¿Qué pasa con el envejecer, por ejemplo? Qué difícil nos resulta, ¿verdad?, estar con nosotros a solas dándonos cuenta de que ya no somos la misma persona que hace 20 años. Hace 20 años quizá, estábamos en una situación diferente, teníamos un aspecto distinto, nos encontrábamos en un lugar distinto también. Estábamos teniendo un aspecto que quizá nos encantaba mirar en el espejo, pero a lo mejor no nos estábamos cultivando tanto, no había una circunstancia alrededor que nos estuviera obligando a pensar en lo que nos interesa y nos importa pensar para seguir avanzando y creciendo en la vida. Sin embargo, sucede algo cuando vamos creciendo en edad y es que deja de gustarnos mirarnos al espejo. Si antes nos gustaba mucho, empieza a gustarnos menos, empezamos a distinguir las primeras arrugas, nos damos cuenta de que la ropa ya no nos sienta tan bien, que no tenemos las mismas habilidades que antes, que vamos perdiendo ciertas facultades. Y sin embargo es uno de los grandes retos de la vida. Es otra de las fotografías que te compartía en esta semana. Estar con uno mismo y hacerlo con éxito se manifiesta también con la edad. Cuando somos capaces de no renunciar a la edad que tenemos, yo tengo 42, no sé qué edad tienes tú, pero es una bonita edad. Es una edad que no cambiaría por años anteriores. Es una edad que te permite poder mirar hacia atrás con una cierta capacidad de comparativa, sabiendo de dónde has venido, teniendo retos todavía, hay muchos por delante, muchas ganas de hacer cosas, muchas ganas de compartirlo. El poder mirar hacia atrás y poder hacerlo con alegría, con agradecimiento, a pesar de haber tenido pérdidas, a pesar de haber tenido momentos difíciles, de haber vivido situaciones muy feas y muy extrañas. Este es un tiempo, entonces, en el que deberíamos ejercitarnos en el arte de mirar hacia adentro y hacerlo también cuando envejecemos. Qué bonito es ver personas que envejecen adecuadamente, que no rechazan la edad que tienen, que son capaces de vestirse y de comportarse según su edad y que no necesitan ir hacia atrás porque han sido capaces de cultivar un yo sano, aceptándose, agradeciendo la edad que Dios les permite vivir. Esta es la realidad de los años que pasan. Llegará un momento en el que lo que nos quedará será aquello que hayamos cultivado a lo largo de los años y el cómo nos hayamos mirado, con qué lente, va a marcar una gran diferencia. Ahí estamos en esa última fotografía con la que vamos a terminar, decidiendo que no podemos vernos a través de lentes o pantallas, que tenemos que examinarnos más allá de lo que puedan pensar de nuestra forma de vida las redes sociales. No soy ejemplo de nada, pero en el último tiempo he luchado de manera muy intencional
por mostrar esa faceta de mí de la que quizá otras muchas personas podrían sentirse avergonzados, que es el ser cristiano, y el mostrar también cómo para mí es compatible con el hecho de ser psicóloga. Para mucha gente dentro de la psicología, sería impensable ser cristiano. Sin embargo, para mí no lo es. Mucha gente dentro del cristianismo lo ve también a la inversa como algo impensable, y es la psicología. ¿Cómo es posible? Y sin embargo, cuando estamos trabajando en ese nosotros mismos de una manera en conciencia delante de Dios y somos capaces de agradecer por ambas fuentes, por ambas fuentes de alimentación, digamos, para nutrir nuestra vida, entonces el compartirlo y el poder trasladaros la lente a través de la cual veo el mundo, sin perderme el estar a tiempo conmigo y poder examinar otras cosas, merece profundamente la pena. Lo dejo aquí por esta semana. Os agradezco mucho que hayáis estado. Lid, Libertad, Santiago, un abrazo fuerte. Os mando un beso fuerte desde Madrid. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, en el baúl de Lidia Martín. Un beso.